pero recibiréis poder. ¿Cómo es? Pero recibiréis poder. ¿Cuántos creen que sobre usted está el poder de Dios? Uy, eso estuvo bueno, me esperaba algo menos. ¿Cuántos creen que sobre usted mora el poder de Dios? Sí, Señor. Vamos bien, gloria a Dios por eso. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 49, léalo conmigo, por favor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ay, no. Nos faltó dos palabras, poder y de lo alto, ¿sí? Sí. Porque vimos hasta investidos. La palabra hasta que seáis investidos significa en el sentido de hundirse en un vestido, investir con ropa, literalmente o figurativamente poner, revestir, vestir, investir. En esta parte yo quiero que vamos a algunos textos. Romanos capítulo 13, cuando la Biblia dice hasta que seáis investidos, eso tiene una trascendencia muy importante que debemos estudiar. Dice el versículo 14 del capítulo 13 de Romanos: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Leamos desde el versículo 13 para que entendamos mejor. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, cuando el Señor dice hasta que seáis investidos, nos está hablando del mismo Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en persona, que viene a cubrirnos con su presencia, con su poder, con su gracia. Pero de ahí en adelante empieza el Señor a fortalecernos la idea de que estamos vestidos, de que estamos cubiertos, entre otras cosas, para que nos sintamos protegidos. ¿Para qué? Para que nos sintamos recubiertos. Si permaneciereis en mí, dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídame lo que quiera. Sí, así lo dice. Pero está hablando de eso, de la cobertura que es el bautismo. Bautizarse es rodearse, bautizarse es estar húmedo, untado completamente. Eso es, pero tiene que ver por fuera. Esto nos está diciendo algunas cosas, ya se las voy a explicar. Efesios, el capítulo número 6, el versículo número 11, por favor. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, vaya como mirando qué es lo que la Biblia dice que deberíamos nosotros tener como vestidura. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Qué es la armadura de Dios? Es el carácter de Cristo en nosotros, algo que siempre vamos a tener puesto, algo que siempre vamos a reflejar: la justicia, la verdad, el carácter de Cristo. Entonces dice: si no vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está hablando de guerra. Pablo en esta parte está hablando de guerra. Leamos otro texto, Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, ya aquí llegamos donde quería ir. Resulta que
el creyente, en el momento en que Dios lo toma, eso usted ni se dio cuenta. Al Señor primero le plació irlo convenciendo, a mí también. Nos convenció de que nuestra vida no era todo lo que nosotros esperábamos. Y a mí lo hizo a través de la curiosidad. Yo empecé a tener curiosidad por leer la Biblia y por preguntar de la Biblia. No sé qué día nací de nuevo, no lo sé. Lo que sé fue que yo empecé a sentir que realmente yo era pecador. Fui convencido de pecado. Y en esa medida yo empecé a apartarme de cosas. Lo que le quiero decir es esto: en el mismo momento en que nosotros nacimos de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios, ese mismo día fuimos revestidos del poder de lo alto, revestidos dentro del cuerpo de Cristo. Estamos cubiertos por el cuerpo de Cristo. ¿Quiere que se lo compruebe por la Biblia? No me vaya a creer, se lo compruebo por la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, el versículo número 13, léalo conmigo por favor. Dice así: porque por un solo espíritu, ¿quién es el que vino sobre nosotros? ¿Quién es el que vino sobre ti? Eso. Porque por un solo espíritu fuimos algunos. Ay, por favor, qué bonito que eso está escrito allí, ¿no? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, no sé por qué los estudiosos no llegaron aquí, no encontraron que el bautismo en el Espíritu Santo ocurrió en el mismo momento en que usted y yo nacimos de nuevo. Fuimos incrustados dentro del cuerpo de Cristo y quedamos recubiertos por el cuerpo del Señor Jesús. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, ay hermano, somos la iglesia de Cristo, no una religión más. Entonces, mire lo que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire cómo el espíritu viene por fuera, pero también se nos dio a beber para que también esté por dentro. Yo no sé por qué le digo esto si usted ya lo sabe. El Espíritu de Dios está por dentro y por fuera. Por dentro llenándonos, por fuera recubriéndonos. Lo que está por fuera se llama bautismo y fue una sola vez. Lo que está por dentro se llama llenura y tiene que estar siendo, óigame, cada día tiene que estar siendo renovada. La llenura del Espíritu Santo en ti y en mí tiene que estar siendo renovada. Pero lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de y recibiréis, pero recibiréis poder, así es la palabra, pero recibiréis poder, estamos hablando de por fuera, bautismo. ¿La tiene clara o le explico más? Bueno, listo. Por fuera, bautismo, por dentro, llenura. Lo que me comí me llena. Lo que me puse no me llena. Esa ropa me cubre. ¿Sí? Eso. Listo. Quiero que tenga eso muy claro. Entonces estamos revestidos del nuevo hombre, estamos revestidos del Espíritu Santo, estamos revestidos con el carácter de Cristo. La armadura es el carácter de Cristo recubriéndonos. ¿Sabe por qué? Porque entonces lo que nos digan, si es que nos quieren ofender, se da contra la armadura de Dios y usted no se llena de ira, usted sonríe. Entonces lo quieren ofender, usted bendice. Lo quieren poner a mentir, vea que eso le conviene, porque si usted dice esa mentirita se va a llenar de dinero, usted sonríe y dice: no, yo no miento porque le daría lugar al diablo y yo con el diablo no quiero nada. Hace rato el Señor me rescató de las garras del diablo, hoy formo parte de la familia de Dios. De esa manera, cuando realmente usted y yo estamos cubiertos por el Señor Jesús, por su carácter, por el Espíritu Santo, y permanecemos así,
entonces ahí, no antes, ahí somos más que vencedores. Pero cuando uno anda por esta tierra diciendo que es cristiano, pero por lo que me dijo ese me airo, pero por lo que me dijo esta otra me entristezco, pero por la mentira que me dijo esta otro me pongo eufórico y contento y feliz. Hermano, no somos cristianos, no somos espirituales, somos carnales, vendidos a las emociones, afectados en el alma, de aquí para allá, sintiendo una cosa ahora, sintiendo otra mañana, contentos hoy, enojados mañana, airados por la tarde. Y eso, escúcheme, es lo que más afecta el poder de Dios en la iglesia. Lo primero que afecta el poder de Dios en la iglesia es la ignorancia. A la iglesia no se le dijo el poder que tiene, no se le explicó, no se le enseñó. Y lo segundo es que aún en aquellas personas que empiezan a manifestar el poder de Dios, la ira, el pleito, la contienda les impide desarrollar ese ministerio. Porque resulta que anoche hablábamos de eso, ¿no? Van a orar por una persona. Venga, ore por esta enferma, por este enfermo. Entran al cuarto del enfermo y le ven cualquier cantidad de estatuas y de figuras. Y la persona, como no tiene un corazón sano y no tiene un buen conocimiento de Dios, las dos cosas peores, entonces él dice, sí, pero yo no voy a orar aquí con ese cuarto tan lleno de demonios. Él no ha visto nada, pero vio las estatuas, vio las figuras de los ídolos y su alma no sana, le dio rabia y se creyó dueño del derecho de orar o de no orar por esa persona. Y dijo, no, si no sacan todo esto de aquí, yo no voy a orar. La familia se ofende y dice, no, tranquilo, a mi mamá no le vamos a quitar ni su virgen, ni sus santos, ni nada de eso, lárguese. Se va enojado, maldiciendo y se sacude los zapatos y dice. Entonces, dése cuenta, si el poder de Dios le fue dado a la iglesia para beneficio del mundo entero, no solamente de la iglesia. ¿No pasaba acaso Pedro por las calles y todo el que la sombra de Pedro le daba era sano? ¿Sí o no? Y a veces nosotros por la ignorancia hemos llegado a creer y le hemos dicho a la gente, si no hace la oración de fe, yo no puedo orar por sanidad. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si no hace la oración de fe, yo no puedo orar porque su hogar se restaure. No. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y entonces manejamos nosotros a capricho algo que no nos pertenece. El poder de Dios no nos pertenece. Por eso es de Dios. Y se nos da para beneficio de otros. Bueno, qué bueno que está entendiendo. Le voy a leer una última cita. Bueno, se la dije, pero leámosla. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 7. Y tiene que ver con estar cubiertos dentro del cuerpo de Cristo. Por favor, diga conmigo, yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, dígalo de esta manera más drástica. Estoy incrustado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es. Juan 15, 7. Y si nosotros leemos desde el versículo número 1, nos damos cuenta de lo que el Señor está diciendo. El 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Diga conmigo, poder de Dios. Claro, eso es. Todo lo que quiera, tiene el poder para pedir todo lo que quiera. Porque si usted y yo permanecemos en Cristo, no se nos va a ocurrir pedir una barbaridad, algo pecaminoso. No, hermano. El mismo Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos cubre, que por dentro y por fuera está haciendo la obra, nos va a guiar a pedir solo lo que le agrada al Señor. Bueno, otra vez, Lucas 24, 49. Ahora sí estudiemos esas dos palabritas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esas dos palabras, poder. ¿Cuál es el poder que asiste a la iglesia? Hay más o menos 4 palabras diferentes. Este poder del 14:11 es dunamis, pero también existen otras palabras que son dunamó, dunamón, pero es igual, poder, capacidad. ¿Qué dice el 14:11? Fuerza, literalmente o figurativamente. O sea, usted tiene fuerza de las dos maneras. Literalmente o figurativamente usted tiene fuerza cuando el poder de Dios está en su vida. Específicamente, poder milagroso. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tengo permiso de darle este testimonio. Resulta que la semana pasada sentí como un resfrío, pero yo estaba bien y hicimos el culto el martes, los 2 ayunos del miércoles, en la noche el miércoles, el jueves. Y yo sentí que en la noche del viernes, no, en la tarde del viernes, algo me afectó y el ardor en la garganta fue mayor. Me subí el viernes al culto de guerra espiritual. Leí la Biblia, leí la palabra y sentí que esto se me cerró totalmente. Que iba a hablar y no podía. Entonces le dije al Señor: Señor, yo no estoy haciendo mi propio trabajo, yo estoy haciendo un trabajo para ti. Ábreme la garganta. Y sí, con dificultad, pero lo hice. Porque si no está el poder de Dios en nosotros, hermano, las cosas son muy difíciles. Un resfriado lo tira uno a la cama, o no nos tiraba un resfriado a la cama. Le pregunto, a mí un resfriado me tiraba toda la semana a la cama, con fiebre, no, hermano, dolor en los huesos, sin Cristo. Pero estamos leyendo algo que dice poder de lo alto. La palabra poder, entonces dice fuerza, literalmente o figurativamente. Específicamente poder milagroso. ¿Por qué? Por lo general, por inspiración, no, por lo general y por implicación, un milagro en sí mismo. Eso es el poder. Eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia, potestad. Y por favor, iglesia, piense que eso vino a usted en el mismo día que se convirtió al Señor. Venga, yo le explico algo y usted estúdielo, por favor. No se lo trague entero. Póngale cuidado. El problema con un mal entendimiento de la Biblia nos llevó a pensar esto. Póngale cuidado. Algún estudioso de la Biblia entendió que en Hechos capítulo número 2 había venido el bautismo del Espíritu Santo. Y se predicó así y fueron todos bautizados. Entonces el poder de Dios vino a ellos y hablaron en lenguas. Y por deducción se empezó a enseñar que la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Y que no todo creyente, aunque hubiera nacido de nuevo, no todo creyente había sido bautizado en el Espíritu Santo. Error. Porque lo que aconteció en Hechos capítulo número 2 no fue el bautismo en el Espíritu Santo. Puede ser que hayan sucedido
juntamente una cosa con la otra. Puede ser que simultáneamente se hayan dado las dos cosas, pero la Biblia habla de llenura. ¿De qué habla? Claro, porque lo de por fuera me protege y me da fuerza, pero lo de por dentro me controla. Y lo que nosotros vimos en Hechos capítulo número 2 es el control del Espíritu Santo de dentro hacia afuera, y los puso a hablar en idiomas. Comprobémoslo, porque es que a mí a veces me parece que todos conocen eso, pero resulta que puede ser que no. Hechos capítulo número 2. El día de Pentecostés era un día especial donde se celebraba el fin de la cosecha en Jerusalén, en Israel. Versículo 1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pónganle cuidado. La manifestación de la presencia del Espíritu Santo en cada persona se manifestó como que estuvieran encendidos, como la zarza ardiendo, así, como que cada uno tuviera un mecherito ahí a gasolina y estuviera encendido. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vino así y se le posó ahí. Y fueron todos, léalo, y fueron todos bautizados, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones, o sea que había muchas lenguas diferentes. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hay mucha confusión con la teoría de que el que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo no habla en lenguas. Hay mucha confusión en esto de que la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Porque entonces tendríamos que decir que para poder que el cristiano esté bautizado en el Espíritu Santo, tiene que hablar idiomas. ¿Qué era lo que estaban hablando ellos? Idiomas. Así que ni el 1% de la iglesia estaría bautizada en el Espíritu Santo, porque los que hablamos lenguas celestiales, no humanas, no idiomas. Y si aceptamos que esa es la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, tendríamos que aceptar que tal vez ni el 1 por 1000 de la iglesia está bautizada en el Espíritu Santo. Porque, hermano, yo conozco conozco dos personas que les he escuchado hablar en otros idiomas, que es lo que usa el Señor cuando quiere darle un mensaje a otra persona. Lo que en este tiempo se manifiesta a través de lenguas extrañas son las lenguas angelicales con las que usted y yo adoramos al Señor, que no las podemos entender nosotros, pero que el Espíritu las entiende y Dios las entiende. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Oiga, póngale cuidado a esto. 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Una pregunta, iglesia. ¿Estaban hablando en idiomas diferentes, sí o no? Eso. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en
Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Quiero decirle algo que es muy claro. Un día Dios se enojó con los hombres. Se enojó por las pretensiones que los hombres tenían. Allá en la Torre de Babel, cuando había un solo lenguaje sobre la tierra, vino el Señor y confundió sus lenguas. A todos los que estaban trabajando, levantando esa Torre de Babel, el Señor le confundió las lenguas y los puso a hablar. Ahí nacieron los idiomas. Los puso a hablar a todos diferente. Se enojó. El día de Pentecostés, para mí, yo no sé cómo lo entiende usted, para mí Dios se reconcilió con la humanidad, haciendo que todos en cualquier clase de idioma pudieran escuchar la predicación de la palabra de Dios. Fue en ese tiempo donde el Señor abrió la posibilidad de que la Biblia que le había dado a los judíos, la palabra de Dios que le había dado a los profetas judíos, fuera transcrita, digámoslo así, transcrita a todos los lenguajes, a todos los idiomas de la tierra, porque el Señor determinó que no era solamente para los judíos, sino para todo aquel que crea en el Señor Jesús. Eso es. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Listo. Teniendo claro que no es por la llenura que vino el poder, porque hay cristianos que no han, óigame, que no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se percibe la llenura del Espíritu Santo? Cuando usted se siente incapaz de insultar a otro, de responderle mal a otro, cuando hay dentro de su corazón un deseo de hacer el bien tan impresionante, cuando otro lo insulta y usted siente que lo ama, que le gustaría abrazarlo, que no le gustaría que esa persona se perdiera, usted está lleno del Espíritu Santo. Y para nuestros antepasados cristianos les fue tan difícil describir qué era la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo lo podemos resumir en esto: estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del amor de Dios. Eso. Donde el amor de Dios no le hace daño a nadie, donde el amor de Dios no guarda reclamos, no guarda odios, no guarda resentimientos, donde el amor de Dios no quiere nada malo para nadie, donde el amor de Dios solamente se manifiesta en el bien para los demás. Por eso es que cuando nosotros leemos primera carta a los Corintios 13, la preeminencia del amor, lo que estamos leyendo es el resultado de la obra del Espíritu Santo en un creyente que aceptó, que recibió, que fue sensible a la obra del Espíritu de Dios. Entonces, no todo el mundo, no todo cristiano ha sido lleno del Espíritu Santo, pero todos sí hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Déjeme decirle esto antes de que le dé la gloria a Dios. Y si todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, el poder de Dios está en todos. No importa lo que usted haya escuchado por ahí, no importa la predicación que alguien le haya dicho, no, solamente los pastores, solamente los que recibimos un ministerio. Pues déjeme decirle que todos hemos recibido un ministerio y todos hemos recibido el poder de Dios.
Ahora escuche esto. El que no lo conoce no lo puede creer. Y si no lo puede creer, no lo puede poner por obra. Cuando la persona cree de verdad que el único que tiene poder es el pastor, entonces él ve una necesidad, digámosle al pastor, digámosle: mijito, pero es que usted tiene el Espíritu de Dios. Claro, usted nació de nuevo como yo. Usted fue bautizado en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Crea, pero ¿cómo va a creer si no ha entendido, si nadie le ha enseñado? Nadie le ha enseñado porque no sé qué intención había hace muchos años que la iglesia creía que los únicos que tenían poder eran los ministros. Y de hecho los ministros, no sé, se sentían en una elevación muy alta. A mí un pastor me dijo, cuando le pregunté por qué él hacía algo contrario a la Biblia, él me dijo: no, hermanito Héctor, lo que pasa es que usted está viendo la Biblia desde el punto de vista de oveja. Yo la veo desde el punto de vista de ministro, y entonces en mí hay más revelación que en usted. No es cuestión de revelación, es cuestión de entendimiento y de fe. ¿Qué es eso? Bueno, dele la gloria al Señor. Entonces, óigame, vamos firme, vamos despacio, pero vamos firme. Todos fuimos revestidos, todos fuimos bautizados. El Espíritu de Dios vino sobre nosotros el mismo día en que nacimos de nuevo. Así que esto del poder de Dios está en todo nacido de nuevo. Por demás está decir que es cristiano. Todo nacido de nuevo está en esto, recibió esto, la manifestación del poder de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra alto, para que usted se dé cuenta que no es algo que uno compra por ahí, no es algo que alguien le place y le dice: si usted me da una ofrenda, yo oro por usted, lo unjo y entonces queda con el poder de Dios. No. Eso viene de arriba. La palabra alto, 53:11, significa elevación, es decir, abstractamente altitud. ¿Por qué abstracto? ¿Por qué abstracto? Porque la altitud puede estar ahí arriba, pero la altitud puede estar aquí. Porque el reino de los cielos puede estar arriba, pero el reino de los cielos está en nosotros, está aquí. ¿Se da cuenta? Pero es cuestión de conocimiento que nos permita creer en la verdad de Dios. ¿Qué fue? Es cuestión de que usted lo tenga tan claro que sin necesidad de jactarse o de pensar que es que Dios lo tiene a usted como niño mimado y le dio algo que a nadie más le dio, eso nunca lo crea. Nunca crea que Dios va a poner en manos de una sola persona algo que Él determinó para la salvación de toda la humanidad. Nunca le crea a alguien que diga: yo tengo la revelación, Dios me lo reveló y nadie más la tiene. No crea en eso. Una de las cosas más absurdas que encontré cuando estudié las doctrinas de error es que hay unas doctrinas como la mita en Aarón. Mita en Aarón dice que solamente Aarón, y como que no sé si ya se murió, solamente Aarón tiene el Espíritu Santo sobre toda la tierra, nadie más. ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién dijo que Dios va a poner tanta grandeza, tanta riqueza en una sola persona? ¿O que le va a mostrar la verdad solamente a una persona? No, hermano, no, ese no es Dios. El Señor nos dio su palabra y nos dio su Espíritu para que absolutamente todos entendamos, aprendamos, comprendamos la verdad y creamos en ella. Y por creer en ella recibamos poder de Dios para hacerle el bien a la humanidad. ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para jactarte? ¿Para sentirnos más que los demás? Para servir a la humanidad. Ojo, no le estoy diciendo a la iglesia, a la humanidad. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha orado por un impío y se ha sanado? Yo sí.
¿Alguna vez ha orado por un mariano y se ha sanado? Yo sí. Claro, porque es que no es cuestión mía de saber quién quiere sanar, el Señor. Yo estoy llamado es a hacer el bien y a orar por los enfermos. He aquí te doy autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Lo que pasa es que cuando la persona lo recibe sin fe, bueno, dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, elevación, es decir, abstractamente altitud, pero específicamente cielo, firmamento o figurativamente dignidad, alto, altura, exaltación. El poder no viene de un hombre, no. Yo no conozco muy bien la historia, pero lamenté mucho cuando escuché decir que algunos ministros estaban yendo a la tumba de una mujer predicadora que Dios usó mucho para tratar de hacer lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los huesos de Eliseo, que unas bandas armadas perseguían a los judíos y a un muchacho lo mataron, lo pasaron a espada, y ese muchacho cayó en la tumba abierta de Eliseo, porque ellos habían venido a saquear y hasta la tumba de Eliseo estaba abierta. Y dice la escritura que cuando ese muchacho muerto ya tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Y qué dolor escuchar, porque hay una historia por ahí que fue verídica, que algunos ministros, digo yo, más o menos famosos, se fueron hasta la tumba de una predicadora que Dios usó mucho, por ahí en la década de los 70, algo así, que para ver si de los huesos de ella venía poder. La Biblia dice que el poder viene ¿de dónde? ¿De un muerto? ¿De unos huesos? ¿De una tumba? No, hermano, el poder viene de Dios. Por eso es el poder de Dios, el poder de lo alto. Que eso no se nos olvide, hermano, porque a veces, bueno, sí, está bien. Yo le he pedido al Señor que por favor unja las manos de una persona más para producir en ella fe que para otra cosa. Ella no pudo traer el hijo. Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu de Dios me dice: ora por las manos de ella y dile que ahora lleva mi poder para sanar ese hijo. Lo he hecho y ha funcionado, porque ella se llenó de fe y dijo: Dios ya me dio el poder. El pastor oró y Dios ya me dio el poder. Y va y me llama pastor. El poder viene del cielo. El poder viene de Dios. El poder viene de lo alto, no viene de un hombre. Alábelo a Él. Exáltelo. Bueno, pero entonces ahora tenemos que pasar a Hechos de los Apóstoles, donde empezamos, apenas vamos a llegar allá. Hechos capítulo número 1, versículo número 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El aspecto es parecido, pero no es igual. Lo que el Señor Jesús, y quiero que lo compare, lo que el Señor Jesús dice como promesa en el versículo 49 del capítulo 24, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. 8 de Hechos 1. Pero recibiréis poder
No se metan en lo que Dios quiere hacer en esta tierra. No se metan si quiere destruir hoy o mañana el poder de Roma. No, ustedes lo que van a hacer es recibir poder de lo alto para que hagan una función, para que vayan en un propósito, para que cumplan una misión. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A ver, analicemos esto aquí. El Señor lo dice en un momento donde el Espíritu de Dios no había venido. Él dice, vea, ustedes van a recibir poder, pero cuando venga sobre. No quiero que se pierda ninguna de estas palabras. Sobre, el poder viene cuando el Espíritu de Dios viene sobre vosotros. ¿Ya vino o no ha venido? ¿Alguien tendrá que esperar que venga sobre él? No. No, porque ya estamos bautizados en el Espíritu Santo. Estamos bautizados en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Perdóneme la insistencia, pero quiero que usted no dude ni por un momento que el poder de Dios está en toda la iglesia. Bueno, dele la gloria a Dios. Vea, los discípulos, no queriendo dejar la predicación de la palabra, dijeron: busquemos unos pelados recién convertidos, unos muchachos que tengan buen testimonio, que hayan cambiado de verdad, que estén llenos del Espíritu Santo, que no andan por ahí haciendo daño, no, de buen testimonio. Y entre ellos estaba Esteban y Felipe, unos pelados. Ayúdenos a servir a las mesas, limpien esas mesas, cuando se riegue la sopa, límpieme eso. Hermano, no fueron llamados a ser predicadores, no fueron llamados a ser ministros a las naciones. De hecho, Esteban solamente predicó una sola vez y el Señor lo recogió. Lo mataron a piedra. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que había poder de Dios en ellos. Poder y denuedo cuando hablaban, porque cuando Esteban hablaba, les hablaba a lo profundo del alma de esos judíos y se retorcían. Porque sentían que les estaba diciendo la verdad. Felipe no murió tan pronto, no. Él empezó a ir enviado por los apóstoles. Vaya, mire a ver qué pasa. Empezó a orar por la gente y la gloria de Dios caía. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que los hechos y los prodigios, las sanidades que se hacía a través de la mano de Felipe era impresionante. Impresionante, léalo y verá que no es solamente Pedro, que no es solamente Pablo, algunos milagros, pero Felipe dice que era impresionante, de tal manera que un mago, un falso profeta, lo vio y dijo: oiga, ¿por qué no me vende ese poder a mí? ¿Cómo sería el poder que se manifestaba a través de un pelado, Felipe? Que el Señor nos permita a usted y a mí entender que el poder vino con el bautismo en el Espíritu Santo y que todos, ninguno que haya nacido de nuevo le falta el bautismo. No, todos, como el bautismo es cubrirnos, estar vestidos de Dios, de Cristo, todos estamos vestidos del Señor. Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra recibiréis, 29:83. Pónganle cuidado a esto: tomar, echar mano. Espérese, le digo. Las personas creen que por el hecho de haber hecho la oración de fe y estar yendo a una iglesia, se le tiene que manifestar solo el poder. No, hermano.
lo tiene que conocer, lo tiene que creer y se tiene que ejercitar en él. Porque recibiréis no es que ya me cayó aquí y ya se tiene que manifestar, no. Usted tiene que tomarlo. Cuando usted toma algo es porque lo acepta. Alguien le dice, ¿quiere? Y si usted lo acepta, dice, preste para acá. La Biblia está diciendo que recibiréis significa tomar, echar mano. Puede ser que alguno de nosotros no le haya echado mano a eso, que nos pertenece por derecho legal como hijos de Dios, que es una herramienta para poder cumplir con la gran comisión. Y es que no debería haber ningún cristiano que no ande por ahí dando buen testimonio y hablando del Señor Jesús. No debería haber ni uno solo. Échele mano al poder de Dios, dígale, yo lo acepto, Señor. Empiece a ponerlo por obra, practíquelo, ore. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, del don que de pronto el Señor me ha dado? Algo que se llama vocación se va a manifestar en usted. Vocación. Ve un enfermo y le dan unas ganas de ir a orar por él, pero muchos de nosotros nos daba miedo y entonces seguíamos de largo. Uy, pero fue unas ganas irresistibles, pero las resistimos. No las resista. La vocación se manifiesta en que usted siente el deseo de hacer algo. El deseo de ir a orar por una familia, el deseo de orar por un muchacho en la droga, el deseo de orar por alguien que está desquiciado mentalmente. Déjese usar por el Señor, hermano. Puede ser que la primera vez no pase nada. Bueno, o que pase lo que me pasó a mí. Yo salí al ministerio y la primera semana de ser pastor en la Unión, tomé de la mano a mi esposa y a mi hijo y nos fuimos a predicar el evangelio a la Unión Valle. Y ese mismo día, un día sábado, oramos por dos ancianitas. Una vivía aquí, la otra dábamos la vuelta a la manzana y allá vivía la otra ancianita. Nosotros le predicamos el evangelio, le hicimos la oración de fe y oramos por las dos ancianitas que estaban enfermas. Todas dos se murieron. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el propósito de Dios no era rejuvenecerlas y pararlas sanas, sino que se salvara su alma. ¿Ah? Porque claro, uno recién salido al ministerio, uy, ¿qué pasó? Y como que se pone aburrido, triste, como que, uy, no. Y entonces aquí, ¿qué fue? Yo fui, me arrodillé y le dije, Señor, ¿qué pasó? Entonces el Señor me dijo, no hay mejor sanidad que yo las recoja. Échele mano. Pero recibiré, mire que aquí es que usted le eche mano, que usted lo tome, que usted lo acepte, que usted lo arrebate. Pero recibiréis poder. Ya sabe lo que significa la palabra poder. Cuando uno lo entiende, lo puede creer. Cuando lo puedo creer, lo puedo vivir.